Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a un ciclo más, a un conversatorio más del programa Fomentando la Cultura Editorial en la Universidad Nacional. Esta es nuestra tercera actividad en un ciclo de conversatorios que lo hemos referido a dos objetivos principales. El primero es reflexionar acerca de la investigación editorial, acerca del campo de la investigación editorial, y un segundo componente, el cual nos convoca hoy, que se trata de promover la publicación, promover la investigación, pero principalmente la publicación de esas investigaciones. Y hoy vamos a dedicarnos justamente al campo de las ciencias naturales y aplicadas, un ámbito altamente importante en el desarrollo de cualquier sello editorial universitario. Generalmente tenemos a veces la concepción de pensar que los sellos editoriales funcionan en una rama específica del conocimiento. Sin embargo, esto no es así. Los sellos editoriales tienen como parte de sus responsabilidades fomentar una visión integral del conocimiento científico, del conocimiento académico en todas sus generalidades, en todas sus especificidades en la Universidad Nacional, como es este caso. Y para hoy, bueno, tenemos dos invitados, yo diría que dos invitados de lujo, autores y coautores importantes del sello de la editorial Universidad Nacional, quienes van a comentar acerca de su experiencia como autores y coautores de proyectos de investigación que se transformaron en libro. Por eso el título de este conversatorio es muy específico, la concepción del libro desde las ciencias naturales y aplicadas. Ya ahorita los presentaré como es debido y daré el pase a el señor doctor Marco Méndez Coto, quien es presidente del sello de la editorial Universidad Nacional. Buenas tardes, muchísimas gracias al doctor Mijail Mondol por moderar y liderar este importante espacio para el fomento de la cultura editorial y una muestra de un caluroso saludo también para don Hernán Rodríguez y doña Helen Guillén, destacada y destacado académico de nuestro sello editorial. Nos sentimos muy honrados, muy contentos de que ustedes nos acompañen, que puedan compartir también con la comunidad académica su experiencia publicando en áreas de las ciencias aplicadas, de las ciencias naturales. El Consejo Editorial de la Universidad Nacional hace un esfuerzo permanente, sistemático, continuo, para que la Universidad Nacional cuente con un catálogo diverso, con un catálogo equilibrado en todas las áreas del conocimiento de la Universidad Nacional. Desde ese punto de vista, sabemos de los valiosos aportes que se hacen en las facultades de ciencias exactas, ciencias de la tierra y el mar, ciencias de la salud también, entre otras, donde hay contribuciones fundamentales. Y justamente, como reseñaba el profesor Mondol, el espacio es para propiciar y para estimular a la comunidad académica a, conociendo la experiencia de nuestros autores, de nuestras autoras, también poder presentar sus obras ante el Consejo Editorial y aprovechar la vitrina que con mucho cariño y por tantos años la Universidad Nacional ha tratado de brindarle a nuestras y nuestros investigadores. Entonces, un agradecimiento, un cordial saludo y una felicitación, y a las personas que nos acompañan también nuestras muestras de estima. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marco Méndez y vamos a empezar de inmediato con las charlas que tenemos programada para hoy. Voy a permitirme ir compartiendo algunas de las calidades personas que hoy tenemos el placer de que estén por acá. Comienzo, bueno, quizá voy a compartirles una pequeña presentación. Vamos a ver, no sé si se está viendo allí, ¿sí? Espero que Sí, sí. sí, correcto. Perfecto. Muy bien, tenemos entonces el lujo de contar con la participación de un destacado investigador, docente de la Universidad Nacional y, por supuesto, un destacado escritor que ha, bueno, en el 2017, uno de sus textos, entre muchos otros, pero uno de sus textos
fue reeditado en el 2017, que es un texto que se titula La utilidad de las plantas medicinales en Costa Rica, a cargo del señor Hernán Rodríguez Navas, quien me permito leer algunas de sus cualidades académicas. El señor Hernán Rodríguez Navas es ingeniero agrónomo, máster especialista en agricultura tropical y subtropical, obtenido en Florencia, Italia. Además, posee un diplomado en agrometeorología en Israel. Es especialista en plantas medicinales, plantas tóxicas y con efectos plaguicidas. Además, es profesor, investigador jubilado de la Universidad Nacional, pero sumamente activo y es muy también conocido en otras instancias académicas también. Y bueno, tratar de resumir el currículum de don Hernán realmente es una ardua labor. Pues me comparto nada más algunos aspectos. Ha impartido cursos en Italia, en Brasil, en Nicaragua, en Panamá y El Salvador. Además, es articulista de muchos artículos, entre ellos artículos que versan sobre el campo del microclima, la fenología del maíz, la medicina natural para mujeres y la agricultura alternativa, entre muchos otros temas. Así que, don Hernán, realmente es un gusto tenerlo acá con nosotros. Y bueno, le escuchamos atentamente, como conversábamos previo a esta conversatorio. Nos interesa muchísimo su explicación acerca de cómo publicar una investigación y transformarla en un libro. Y bueno, por supuesto que usted nos comparta con todas las personas acá presentes cuál fue su experiencia en cuanto a la publicación de no solamente de este libro, las diversas publicaciones que usted ha hecho y que se han convertido en libro bajo el sello editorial de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Hernán. Muchas gracias. Bueno, yo fui docente de métodos y técnicas de investigación científica. Entonces, nosotros teníamos que tener toda la indicación exacta de cómo hacer investigación científica. Entonces, para nosotros, en los cursos que dábamos, que vemos presente, la investigación primera es la bibliográfica. Consiste en utilizar otros textos científicos y de eso hacer uno nuevo, adaptarlo a las condiciones de Costa Rica. Entonces, el indirecto, yo utilicé libros de México, de Cuba, de Guatemala, de Europa, de África, de Asia, y en eso yo logré publicar este libro, La utilidad de las plantas medicinales en Costa Rica. Ya vamos para la segunda edición. Hemos recibido 2 cartas de felicitación, uno de la Universidad de Medicina de Santiago de Cuba, que lo tiene como consulta, y el otro es Boston University, que dan medicina china en Estados Unidos. Y es un libro muy aceptado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo tomé los libros más comunes, pero que tengan base científica, para hacer uno adecuado a las condiciones de Costa Rica. Y eso se llama investigación bibliográfica indirecta. Luego, como no había en Costa Rica un libro sobre plantas plaguicidas, tomé un libro de los Estados Unidos, un manual de plantas que tengan uso como plaguicida, y solicité a ellos el permiso para sacar la información para Costa Rica. Se sacó cuál es la vegetación existente en Costa Rica, cuáles son las plagas de Costa Rica y Centroamérica, y así el libro estaba en inglés, había que traducirlo al español, y estaba en código, descodificarlo. Entonces, yo solicité el permiso, me autorizaron, y así fui trabajando, y publiqué este libro, que se llama Plantas plaguicidas en Costa Rica. Este libro tuvo una felicitación de Cuba también, porque en Santiago, ¿ya? En Santiago tienen un jardín de plantas medicinales, pero no podían combatir las plagas, y ellos recibieron estos 2 libros y combatieron las plagas en el campo de plantas medicinales en Cuba. De que ellos me agradecieron y recibí yo
2 cartas de felicitación. Claro, en Costa Rica no caí bien. El Colegio de Ingenieros Agrónomos me destituyó porque dijo que Costa Rica es un país moderno de tecnología y con este libro de plantas medicinales plaguicidas echamos al país para atrás. Falso. Me invitaron de Holanda, Suiza y Alemania por el libro y me dieron información de cuánto importan ellos de plantas plaguicidas de Costa Rica. Yo lo anoté, vine a comercio exterior y nosotros exportamos basura. Bueno, y desgraciadamente no es basura. Y el Colegio de Ingenieros Agrónomos me destituye porque es que Costa Rica es un país moderno de tecnología y que yo con este libro de plantas me echo para atrás el país. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos, Alemania, Holanda y Suiza importan de Costa Rica plaguicidas? Y aquí le dicen basura. Bueno, entonces nosotros, la investigación bibliográfica es directa. Por ejemplo, esta de plantas plaguicidas es directa, porque actué directamente sobre la elaboración de este libro. Y el de plantas medicinales indirectamente, no pedí permiso, lo tomé, adapté y ahí va. Luego viene la investigación documental. Esta se hace en instituciones, por ejemplo, en mi campo, en el MAG, en el CNP, en el INA y en las universidades, busco información y entonces puedo conseguir elaborar un libro también con lo que se maneja en Costa Rica. Solo que aquí tuve un problema. Saqué del CNP la información de Costa Rica sobre el frijol. Me dieron una que por ahí sale grabada. Y ahora, el año pasado, en agosto y septiembre, que se armó el escándalo contra el CNP y lo manejó la Universidad Nacional, se descubre que todo lo que maneja el CNP es falso. Y desgraciadamente metí información falsa. Luego tenemos la investigación por antropofuentes por seres humanos, la testimonial, cuando hablamos con los trabajadores, con los técnicos agrícolas, que nos den la información que ellos manejan. Luego tenemos la directa, que es en el campo, es integral. Es integrar los componentes, que es el clima, el suelo, lo económico, los cultivos, las malezas, los insectos, las enfermedades, las entradas al sistema y la salida. Todo eso lo analizamos y entonces tenemos una investigación científica por antropofuentes directa. Luego está la básica, que es presencial. Yo tengo que estar presente en el campo, confirmar y verificar, y si es posible también meterme a trabajar en algo. Y luego las características que debe reunir una información. La información para la edición de un libro tiene que ser holística, todo. Yo edité un libro sobre el frijol y el frijol negro tiene alrededor de 60 usos medicinales. Es exagerado y lo estamos desplazando ahora por el rojo. Y lo holístico es informar todo, que no nos quede nada. Y la light es aquella que por compromiso hacemos una publicación, decimos, por ejemplo, el frijol tiene vitamina A, B y C, eso no es información. Hay que saber cuál es el porcentaje que tiene el frijol blanco, rojo, negro y para qué sirve. Entonces nosotros tenemos alrededor de 60 diversos tipos de frijoles. Cada uno es un frijol medicinal. Todos son medicinales. Y si tenemos el análisis químico, tenemos las pruebas biológicas, esa es la base científica y nosotros lo verificamos y constatamos de que realmente eso es. Y así deberían ser todos los libros que la Universidad Nacional debería apoyar. Deben ser científicos y con la característica de ser holística. No acepten lo que es light. Entonces nosotros tenemos una serie de libros. En mi caso, tenemos el de plantas medicinales. ¿Verdad? Tenemos el de plantas plaguicidas de Costa Rica. Tenemos otro de plantas tóxicas para el ganado, plantas medicinales utilizadas en el ganado. Y en fin, tengo alrededor de, aquí tenemos que el INA me lo editó, que es el libro
de plantas tóxicas para el ganado. Y entonces ahí tenemos una gran cantidad de libros, aproximadamente son 13 libros que yo he editado. Entonces esto nos da a nosotros un valor. Ahora, yo tengo por aquí una carta de Estados Unidos, no se ve muy bien, pero donde yo pedí permiso para utilizar el libro del manual de plantas plaguicidas de los Estados Unidos, que es este, y adaptarlo a Costa Rica, traducirlo, descodificarlo y adecuarlo a las condiciones, porque hay plagas, permítanme el libro de plagas. Las plagas, en este libro hay plagas de todo el mundo, pero nosotros no necesitábamos las plagas que hay en Costa Rica y en Centroamérica. Entonces se adecuó muy bien. Es un libro altamente calificado y reconocido por varias universidades, principalmente Cuba y algunas de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos aquí en esta carta, los señores de Estados Unidos me agradecen por este libro de plantas plaguicidas y me ponen una tarea: escribir el libro de plantas plaguicidas de América. Jamás, imposible. ¿Quién conoce el Amazonas? ¿Cuántos años me llevaría vivir en el Amazonas, estudiar, hacer una investigación científica? ¿Es carísima? No, eso es difícil. Entonces yo le dije que desgraciadamente no tenemos las condiciones económicas como para hacer desde México hasta Argentina y pasando por todo el Caribe. ¿Cuántos años me llevaría? ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Qué inversión? Si yo cuando voy a Bulgaria, unos norteamericanos informan que trabajaban en El Salvador y me dicen que averigüe para patentar los productos de una planta que decimos aquí coralillo, fosforillo, el uso medicinal, y que cuánto costaría. Entonces los búlgaros, viendo a ver que es para uso popular, se los vamos a cobrar barato, $150,000, y se lo hacemos en 3 años. Eso jamás lo podemos hacer nosotros. Entonces, de ahí que nosotros la investigación científica, la dominante en nosotros es la bibliográfica. Mucho hay la documental, pero desgraciadamente como ahí están metidos los políticos, no alteran muchos conceptos. Las antropofuentes, hay ciertos factores que son beneficiosos, estos son dudosos. Y las características es lo más importante, que sea un trabajo holístico. Entonces eso nos permite a nosotros tener, vamos a repasar esto, la bibliográfica es indirecta, que yo cojo todo de un libro, que los autores son los intelectuales. La directa es indirecta, pero yo entro, traduzco, meto parte de Costa Rica y de Centroamérica. La documental, que es institucional, antropofuentes, testigos y confesional, la básica, que es la presencial, que debe estar metido ahí, y las características holística y live. Esos son el mayor valor que nosotros podemos dar a la comunidad costarricense, dar algo útil, adecuarlo con el vocabulario, con los problemas de Costa Rica, resolverlo. Entonces nosotros estamos dando un buen aporte a la sociedad, que es quien nos mantiene prácticamente, porque nosotros, el salario nuestro sale del pueblo. Entonces nosotros debemos retribuirle a ellos con información que sea adecuada a las condiciones. Luego pasaríamos al siguiente tema, ¿ya?, que es el agroecosistema. Agro es agricultura, ecología, y sistema porque todo está integrado. Entonces, aquí nosotros tenemos un cuadro general grande así, y ese cuadro sería el terreno, y tiene en los extremos arriba unos límites que no aparecen acá, se llaman límites. Aquí están, perdón, aquí están, ya. Estos negros, porque si a mí me dicen, yo voy a hacer una investigación para Heredia, tengo que conocer las condiciones de Heredia, y me preguntan, mire, ¿y está en China? No, yo estoy en Heredia, y la finca Santa Lucía de la universidad está a 1250 metros sobre el nivel del mar. Temperatura promedio, la alta es 25 grados, mínima 15, promedio es 15 grados. Tenemos precipitación, 2.700 milímetros de precipitación al año.
tenemos tales malezas, el tipo de suelo, el origen es volcánico, originado por el volcán Barba. Es una gran riqueza. Luego debemos de saber que ese suelo, ¿verdad? Debemos de saber qué es el origen, cuál es la textura, porque todo suelo tiene su textura. Entonces, el ideal debe tener arena para que el agua entre y pueda salir fácilmente, arcilla para que retenga y materia orgánica. Entonces, un tercio y un tercio de cada uno. Y eso nos ayudaría mucho. Características física y química. El terreno no puede ser plano, si no acumularía el agua, caería en las raíces y habría una putrefacción. Entonces el terreno agrícola debe tener una inclinación de 5 grados más o menos. Y está rodeado, si es posible, de un sistema ecológico, árboles. Y entonces nosotros vamos a tener un clima. Tenemos un clima. En el clima tenemos que ver la luz. La luz nos da los 7 colores primarios. El índigo, el violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Cada uno tiene una onda, longitud, y tiene un efecto sobre la planta. Y la planta aprovecha y transforma, se llama fotosíntesis. Entonces está procesando todo. Esa es la salud y la alimentación nuestra. Es el proceso que hace la planta de transformar los 7 colores del arco iris. Y eso nos da la salud a nosotros, nos da la alimentación. Por un ejemplo, la sábila es una planta del desierto. Es la que más procesa la luz. Entonces la sábila debe estar en pleno sol, pero que no le caiga lluvia. Y va a producir alrededor de 4.000 compuestos químicos diferentes. Me preguntan de Canal 7, Giovanni Calderón, ¿cuál es la planta más cara en Costa Rica? No sé, pero sí te voy a decir cuál es la que más dinero produce, la sábila. Hace 35 años, Estados Unidos procesaba la sábila y tenía una ganancia de 3,5 billones anuales, solo de la sábila. Medicamentos, plaguicidas, el mejor cosmético, porque es un bloqueador de la radiación solar, previene el cáncer de la piel, previene todos los tipos de cáncer. Es una infinidad. Si ustedes leen el libro que yo escribí sobre las plantas medicinales en Costa Rica, es lo más amplio que hay. Alrededor de 156 enfermedades se previenen y se curan con la sábila. Así es la misma la planta. ¿Cuál es el cultivo más importante que tenemos? Es el frijol negro. Tiene alrededor de 60 usos medicinales. Desgraciadamente lo está desplazando el rojo, porque el negro en la cáscara tiene 2 lípidos, la estaquiosa y la bueno, por ahí, que esas 2 nos dan flatulencia, pero la flatulencia es beneficiosa porque nos ayuda a limpiar el organismo, nos baja la presión sanguínea y nos da un gran beneficio. Entonces en el libro dice, la flatulencia es el pequeño precio que se paga al frijol por el gran valor en la salud que nos da. Y cuando llegan los españoles, ven esas grandes pirámides en México y preguntan, no hay caballos, no hay bueyes, no hay maquinaria, ¿cómo hicieron? Y ellos le sacan tortilla de maíz cocinado con cal y frijol negro. Esta es la gran salud, esta es la fuerza que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos realmente lo máximo. Entonces si usted quiere tener buena salud, compre maíz, cocínelo con cal, le quita la acidez y le va a prevenir enfermedades de la piel. La pelagra, que se llama 3D, dermatitis, problemas de la piel, las diarreas y la demencia. Tenemos lo mejor del mundo nosotros aquí. Entonces tenemos alrededor de 60 variedades de frijoles. Cada uno tiene un efecto medicinal y no lo utilizamos. Desgraciadamente, se cree en Costa Rica que lo que come el negro y el indio no es para el tico, porque el tico es europeo. Y eso se verificó en el gobierno de Rodrigo Carazo. Bueno, entonces nosotros volvemos acá y los cultivos. En la agricultura lo recomendable es tener varios cultivos a la par, porque hay un mutualismo, se ayudan entre ellos. Si yo tengo solo maíz, me van a caer pájaros, insectos, enfermedades, todo, y voy a perder.
Entonces los cultivos yo tengo que saber cuál es el adecuado a las condiciones del suelo que tengo. A la par voy a tener malezas o lo que decimos hierba mala. No existe una hierba mala. No hay en el mundo una sola. Toda planta, el mínimo que tiene 4 funciones. Y las más tóxicas son las más medicinales, solo que hay que saberlas procesar y para qué enfermedad y cómo se utiliza. Luego vamos a tener insectos. Hay 3 tipos de insectos. El parásito o plaga que nos va a atacar el cultivo. Tenemos el depredador que va a atacar el plaga. Y tenemos otro que no va a hacer nada, que solo utiliza la planta como casita. Además de que los insectos son comestibles, son medicinales. El mejor medicamento a nivel mundial para el cáncer lo tiene Cuba. El veneno de la alacrán azul, que se llama Escosul, ahora se llama Vidatoc. Todo insecto es altamente medicinal. Por ejemplo, yo pequeño estaba y oí decir que la cucaracha es el mejor medicamento para la tos. ¿Pero cómo? ¿Sí? En México se cultiva, se le da a comer maíz, trigo y avena. Se le saca una tripita y es el mejor medicamento que hay para la tos. No hay insecto que sea completamente dañino. Todos tienen una función. Y luego tenemos en la agricultura las enfermedades. Estas enfermedades hay algunas que son comestibles. En México el carbón del maíz se come, solo que hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros tenemos, aquí tenemos el cuadro del terreno, tenemos los límites y tenemos una entrada. ¿Qué es lo que entra? Lo que invertimos. Insumos. Compramos la semilla, compramos los químicos, pagamos el alquiler del terreno que tenemos y pagamos la mano de obra de los trabajadores. Todo eso se hace un libro para llevar el control. Luego tenemos el clima, la temperatura, la lluvia. Todo tenemos que saber cómo se maneja, qué es, y tenemos que tener los datos meteorológicos de 30 años. Entonces yo sé manejar el clima y sé cómo se desarrolla el cultivo. Entonces eso es ciencia. Y el trabajo, pues nosotros vamos a pagarle a los trabajadores, ¿verdad? Y luego adentro tenemos todo eso, una integración de todo el proceso que se va a dar. Todo hay un mutualismo, nada es independiente, no hay basura. Y luego tenemos la salida del sistema, que es cuánto vendemos. Por ejemplo, el frijol. Una hectárea, yo pago 100,000 por el uso por un año. Gasto 20,000 colones por comprar los insumos y la semilla. En total yo gasto 600,000 colones por una hectárea en un ciclo de cultivo. De eso, yo el frijol que vendo, saco 1,5 millones. Y si descuento 600,000 que invertí, me sale 1,000,000 y algo por un cultivo en una hectárea de frijol. Ahora, si yo cultivo más y sé manejar, sé integrar todos los componentes, voy a tener durante el año, porque el frijol dura 3 meses. Desde la preparación del terreno a la cosecha del frijol dura 3 meses. Y en el mapa del clima tenemos que ver cuándo, a partir de marzo hasta finales de diciembre, hay posibilidad de manejar frijoles. Entonces vamos a tener trabajo todo el año, pero nosotros no vamos a tener un solo cultivo. Si sembramos maíz, cuando ya tiene el maíz una altura de 30, 40 centímetros, sembramos el frijol negro de enredadera. El maíz le presta la casa, el suelo le dio todos los valores nutritivos y el frijol le va a dar al suelo microorganismos para que el suelo sea orgánico y muy nutritivo. Y el maíz también va a estar chupando el fertilizante que le está dando el frijol. Entonces hay un mutualismo. El frijol no es un vividor, no es un parásito, comparte. Hay un mutualismo. Y luego tenemos, además del suelo, el clima, todo esto, nosotros tenemos la salida, vamos a tener el cultivo, cuánto ganamos y la materia orgánica. No hay maleza. Las hojas del maíz sirven para alimentar animales.
sirve para tener fuego, sirve para fertilizar el mismo suelo. No hay basura, no hay basura, todo se reincorpora. Y entonces la salida, que es en cuánto ganamos, cuánto gastamos y todo eso. Y ese da vuelta y entra de nuevo a la entrada. Va a entrar para ser reutilizado. No hay basura en la naturaleza. Entonces nosotros tenemos ese gran manejo. Por eso es que la investigación científica de agroecosistemas es integrar todos los componentes. Y entonces, si nosotros manejamos todo eso, estamos haciendo un trabajo científico bien hecho y lo publicamos. Se llama agroecosistemas. Ahí está el hombre, todos los cultivos que tenemos. Debemos saber manejar que la maleza son altamente medicinales y comestibles. Por ejemplo, el apazote, ese hediondo, es un plaguicida, es un vermífugo, nos saca parásitos intestinales y le da un buen sabor al frijol. La verdolaga, aquí no lo usamos, se utiliza desde Nicaragua hasta Miami y en todos los países árabes y en todos los países europeos. Nosotros ya no usamos las malezas como alimento. Las enfermedades no nos afectan a nosotros, entonces nosotros debemos saber integrar qué vamos a manejar, cómo manejar y vamos a tener ecología. Entonces para eso tenemos el libro de las plantas plaguicidas para no usar químicos y no intoxicar el medio, no intoxicar a los trabajadores, no intoxicar los productos y no tener cáncer gástrico. Porque Costa Rica es uno de los países de más alto cáncer gástrico en el mundo, porque no sabemos manejar los recursos naturales. Entonces, Costa Rica, Japón tiene el primer lugar en cáncer gástrico por la alta tecnología. Luego sigue Chile y en tercer lugar estaba Costa Rica, porque aquí hacemos una mezcla de plaguicidas incompatibles, porque ahí el agrónomo al invertir más dinero, cobra más caro todo. Si nosotros utilizáramos nuestros recursos naturales, no gastaríamos tanto y no tendríamos el primer lugar ahora en cáncer gástrico. Orgullosamente le quitamos a Chile el primer puesto en cáncer gástrico por no saber utilizar nuestros recursos naturales. Entonces esto nos da buena salud, buena alimentación, mejoramos el ambiente, todo lo tenemos ahí, simplemente sabiendo cómo procesamos las cosas y producimos un libro que sea altamente científico, holístico. No sé si tienen alguna pregunta. Don Hernán, muchísimas gracias, porque, bueno, como hemos podido observar, don Hernán no solamente nos ha comentado acerca del proceso metodológico que ha conllevado su investigación, sino que también nos ha dado una conferencia, digamos así, acerca de propiamente el contenido de su ámbito de investigación. En la parte de las preguntas que tendremos al final de nuestro conversatorio, vamos a profundizar en algunos otros aspectos, don Hernán, y bueno, vamos a darle el pase a continuación a solo un momentito quería yo, porque hay unos esquemas, los quiero pasar rápidamente. Quizá... o lo vemos después. Lo vemos después, don Hernán. Está bien, sí. Para llevar el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, don Hernán. Entonces nosotros seguimos aquí a la espera. Perfecto, exactamente, don Hernán. Ya vamos a darle el pase a la Máster Helen Guillén Oviedo, quien hizo un bachillerato en la carrera de enseñanza de la matemática en la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría en matemática con mención en estadística en la Universidad del Biobío en Chile. Es docente investigadora de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Sus áreas de investigación son la didáctica de la estadística y la probabilidad y ha participado en varias publicaciones, es coautora de varias publicaciones, cito dos de sus trabajos: Educación estadística, tendencias para su enseñanza y aprendizaje en educación secundaria y terciaria, y también otro texto que también ya está como coautora, que se titula Alfabetización, razonamiento y pensamiento estadísticos, competencias específicas que requieren promoverse en el aula. Así que, Helen, le damos la más
calurosa bienvenida, agradecerle su participación, que nos cuente acerca del proceso que ha conllevado su investigación para convertirlo en un libro desde la perspectiva de las ciencias aplicadas. Bueno, Adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Pues vamos en mi caso es mi primer libro, más bien, ¿verdad? La primera experiencia y pues esperamos que podamos responder a la idea de lo que se tenía. Bueno, y como les comentó don Mijail, ¿verdad? Trabajo en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional, y este libro que se publicó no es sola, es un libro en conjunto con 3 compañeros más que son sumamente importantes y fueron pues la clave para que ese primer libro, que ya 2 de ellos ya tienen otros libros, entonces saliera adelante, que son el que me gustaría muchísimo mencionar, ¿verdad? El compañero Jeremías Ramírez, Esteban Segura y Philander Sequeira. Los 3 también son de la Escuela de Matemática y también de la Universidad de Costa Rica. Entonces, este libro, pues, es el libro Álgebra Lineal, titulado Álgebra Lineal, un enfoque práctico y conciso, ¿verdad? Más enfocado a la parte de matemática. Tal vez si quisiera hablar, y me llamó la atención, ¿verdad?, sobre esta parte de la investigación previa para realizar el libro, pues en realidad entonces diría que fue docencia. ¿Por qué? Porque fue justamente esto. Es un libro que fue ideado y fue con un fin para los estudiantes, para ayudar a mejorar, podríamos decir, la promoción, ¿verdad?, en el curso de álgebra lineal, que no es un secreto para nadie que la matemática o estos cursos de matemática generan mucha deserción, mucha reprobación, ¿verdad? Y ese miedo a veces esa fobia a la matemática. Entonces fue un libro pensado en eso. Es un libro escrito con la idea de que colabore. Gracias. Que colabore a los estudiantes. Entonces, tal vez comentar un poco como la iniciativa, ¿verdad? Cómo surge la iniciativa para crear este libro. Y es justamente a partir de este otro libro que se publicó. No soy autora, sino más bien los compañeros Jorge Arroyo, Jeremías Ramírez y Philander Sequeira. 2 de ellos, los últimos 2 que están en este también libro, publicaron más bien no libros, sino material de apoyo a la docencia, que es una de las opciones que nos da la editorial, que es como la que ha estado tomando más fuerza, ¿verdad? Porque es como que estamos escribiendo, estamos trabajando en las clases, escribiendo nuestras notas, porque más aún ahora con todo esto de la virtualidad nos hemos tenido que enfrentar a crear presentaciones, crear videos, materiales en cantidades, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos publicaron este material de apoyo a la docencia, y lo que es muy, muy importante mencionar es que es el primer libro de material de apoyo a la docencia, y el libro nosotros también es el primer libro en látex. Okay, normalmente no se publica en látex. De hecho, pues justamente aquí lo menciono, ¿verdad? Es el primer libro de la editorial que está en látex, y este material de apoyo a la docencia también. ¿Cómo surge esto de publicar en látex, verdad? Porque normalmente se trabaja con Word, porque así lo trabaja la editorial, hacen la diagramación y todo esto. Entonces surge a partir de reuniones que se tuvieron justamente con la editorial, ¿verdad? Con el compañero que llevó a cabo esto, para poder publicarlo de esta forma. Y ya voy a hablar un poco ahí, tal vez para seguir la idea. La necesidad justamente de tener materiales para el curso de álgebra lineal de la Escuela de Matemática fue la iniciativa primordial. El hecho de que los compañeros hemos dado cursos en diferentes universidades públicas, el curso de álgebra lineal hasta fuera del país. Nosotros vivimos en Chile, entonces también dimos este curso allá. Entonces era como esa recopilación de toda la información que íbamos teniendo, ¿verdad? Sobre todo una iniciativa que creo que es fundamental, es el trabajo en equipo, porque si no estuviera el trabajo en equipo no podríamos construir ese tipo de materiales de libros que funcionen, ¿verdad? Entonces el trabajo en equipo fue, y tal vez acá que no suene mal, pero sí es importante un poco apoyo para la aprobación de materiales de apoyo a la docencia. Este libro, bendito Dios, así fue, inició como un material de apoyo a la docencia,
pero el hecho de publicar un material de apoyo a la docencia en la editorial requiere de una carta de obligatoriedad, porque tal vez a los que no saben, qué es lo que quieren saber, más bien ahora acá, ¿verdad? Es justamente que el material de apoyo a la docencia, es decir, o que lo publico para X curso. Entonces, la escuela o se compromete, la cátedra en la que estamos trabajando se compromete a utilizar este material y que los estudiantes lo usen. Si es en línea, pues que lo descarguen. Si es de comprar, que lo compren. Y pues a veces esto genera un poco de desaprobación, ¿verdad? Porque si lo obligamos, que hay otros digitales, que hay otros libros, pero se deja de lado la idea de que justamente cuando se publica para algo en específico, cuando se construyen ese tipo de materiales, es porque a veces decimos, hay muchos libros de álgebra lineal, sí, o hay muchos libros de lógica, hay muchos libros de estadística, pero para este curso tienen los contenidos, tienen esa idea para el estudiante que pueda seguir el orden como se da en el curso, tienen la idea de que el estudiante no se pierda, esta parte no la vemos, esta sí, porque es la realidad, o sea, no podemos dar todos los temas de álgebra lineal, todos los temas de estadística, tenemos que hacer una selección y por eso están los programas de curso. Entonces eso es justamente, pero nos sucedió que a mí particularmente, yo también trabajo, como lo mencionó, ¿verdad? Soy de matemática, pero muy fuerte es en la parte de estadística. Estoy trabajando un material de estadística y me pasó que no tuve ese apoyo. Entonces, de ahora más bien surgió la iniciativa de que, mira, hagámoslo más independiente. No dependamos de la unidad académica, ¿verdad? Y más bien pasemos al formato de libro. Entonces, esa fue la iniciativa justamente de esto, además de impartir muchas veces el curso de álgebra lineal, ir creando presentaciones, ¿verdad? Esa fue la fuerte, y pues evidentemente los estudiantes. Procesos administrativos que tal vez son importantes, ¿verdad? ¿Cómo logramos publicar con la editorial en látex? Pues esto debo de mencionarlo, el compañero Philander, que fue el líder, porque creo que para todo equipo tiene que haber un líder, ¿verdad? Y tiene que haber alguien que siempre lleva la batuta, y ahí fue él. Él le encanta pues escribir en esto, y entonces escribir en látex. Entonces él habló con la en ese momento la que era directora de la editorial, y a través de reuniones y que él le fue explicando que así como usted lo ve aquí en Word, lo puedes ver exactamente igual en látex, ¿verdad? El PDF se genera exactamente igual, puedes hacer todo, la diagramación, todo. Fue que él pues creó una plantilla para elaborar materiales y libros. De hecho, esa plantilla ya fue usada hasta en otro libro que se publicó, otro material de apoyo que se publicó en la Escuela de Matemática de un material de estadística que ya se publicó en la editorial también, y fue a través de la misma plantilla que él creó. Importantísimo, ¿verdad? Como proceso administrativo, si queremos publicar en látex, es que todo lo que fue la diagramación del libro, absolutamente todo lo tuvimos que hacer los autores. La editorial nos decía cómo tenían que ser las cosas, ¿verdad? Si quiere que esto esté aquí, necesitamos esta imagen aquí, el tamaño, los márgenes, todo. Ya hablemos de la parte estética, ¿verdad? O sea, que tiene que ser de este tamaño, todo. Lo hicimos los autores. En este caso, lo hizo el compañero Philander, que él era el que trabajaba toda la parte escrita, digamos. Nosotros trabajamos en equipo, pero él era el que llevaba toda la diagramación. Evidentemente, y es de rescatar y sobre todo agradecer la buena disposición que tuvo la editorial para esto, ¿verdad? Porque ellas también pues podían haber dicho, pues no, aquí se publica de esa forma y listo, y no, para nada. Hubo una muy buena coordinación, una muy buena disposición para colaborar, para que las cosas salieran bonitas, y bueno, así fue, ya es el tercero que sale, y ahí tenemos en mente otros materiales, ¿verdad? Otros libros que motivan, porque si nos gusta escribir en la parte matemática de esta forma y que ya se puedan publicar, eso pues evidentemente es una muy buena iniciativa editorial, porque nos jala a querer publicar con ellos. Bueno, igual, ¿verdad? El trabajo en conjunto que se realizó para la elaboración de este libro fue totalmente en conjunto los autores con la editorial, vuelvo a rescatar. ¿Qué más? Tal vez con la parte administrativa. Justamente yo creo que lo más importante rescatar acá es que la diagramación tiene que ser por parte de los autores. Y esto, sí aclaro, ¿verdad? Es simplemente por ser en látex. Yo me imagino que ya en otras cosas ya esto es diferente, pero
pero sí, tal vez, si ahí, insisto, en aquellos que a veces tenemos esos materiales por ahí escritos que hemos dado muchas veces el curso y que decimos, me está quedando tan bonito, y que el siguiente semestre se te ocurre un ejercicio nuevo, se le ocurre una forma de explicarlo diferente, porque esa es la esencia que tienen esos materiales, porque uno dice, sí, por todo lado hay un montón de libros, pero no tiene esa esencia que tal vez me sirvió para esta población, para esta universidad, para este curso. Entonces es nada más sentarse, ojalá buscar personas con las que realmente puedes trabajar, porque esa es la base, porque a veces uno dice, lo puedo hacer solo, pero no es lo mismo, y eso es justamente la parte en la que voy a hablar acá, sobre la elaboración propiamente del libro. ¿Cómo fue ese proceso? Pues reuniones por 1000, ¿verdad? Con los compañeros, claramente cada uno había dado el curso por su cuenta, cada uno tenía materiales, si trabajamos en equipos porque tenemos ya esa iniciativa, entonces ahora sí, mira, yo lo doy así, mira, yo hice este ejemplo, yo hice esto, fue esa recopilación, ese compromiso, esa creatividad, esas ganas de que las cosas queden bonitas, de que el libro pues evidentemente voy a hablar bien del libro, ¿verdad? No voy a decir lo contrario, porque estaría como extraño, pero sí, ese es el fin. Pues justamente, y es fundamental también, es el hecho de que este material ya sea, bueno, este libro, debo decir, pero el material inicial se trabajó con los chicos, es decir, los estudiantes fueron la base para esto. ¿Por qué? Porque con ellos nos íbamos dando cuenta cuando decían, profe, pero es que no entiendo qué es lo que quieren decir aquí, mira, sí, aquí hay un error. Mira, aquí esta idea, o profe, ¿por qué? Entonces este ejercicio no puede ir aquí, este ejercicio hay que reubicarlo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Claramente el apoyo también de los compañeros de la cátedra, ¿verdad? Que usaban los materiales de nosotros, y entonces ellos nos hacían correcciones, nos hacían sugerencias, ahí sus compañeros están súper mencionados en los agradecimientos del libro, ¿verdad? Esa interacción, ¿verdad? Con los estudiantes. Haber realizado un primer libro fue una base. El inicio creo que es lo más complicado la primera vez. En nuestro caso tuvimos la ventaja de que el compañero Jeremías y el compañero Philander ya tenían publicado el material de apoyo y también tienen otro libro. Entonces ellos nos daban esa otra parte que a veces tengo la parte matemática, pero ¿cómo la escribo? ¿Cómo debo escribirlo bien? ¿Cómo debe ser la redacción? No es lo mismo escribir un material que escribir un libro, no es lo mismo hacer una presentación que hacer un libro. Son cuestiones totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, de hecho, una de las observaciones cuando se hizo la revisión, porque el libro, aquí lo menciono, ¿verdad? Tuvo un revisor del área, y esto también es algo importante que nos da la editorial, que es una persona experta en el tema, lo revisa y hace sugerencias y hace las correcciones. Mucho de lo que sí se mencionó era la muy buena forma de redactar, que estaba muy bien escrito. Habían errores, evidentemente, y todo lo demás, pero que estaba muy bien escrito. Y eso también creemos que se debe a la forma de trabajar, es que solo una persona diagramó el libro. Es decir, el profesor Philander, él fue el único que escribió. Nosotros nos reuníamos primero presencial, después virtual, y era, ok, mira, ¿cómo escribimos eso? A veces tardaba una sola reunión para escribir la introducción del tema. Entonces eso pues ayudó muchísimo, ¿verdad? Pero el hecho de que solo una persona manipulara era que siempre todo iba quedando igual, que solo una persona escribiera era, mira, no estamos usando, no estamos escribiendo de esta forma, estamos escribiendo de esta otra. Entonces hacía las correcciones, ¿verdad? Eso fue fundamental. También es importante mencionar, porque yo creo que tal vez me pidieron que hiciera la presentación del libro porque soy la primera que aparece en la autora. No quiere decir nada. Aquí no hay orden de que Helen hizo más que y luego hizo Jeremías. No. El orden de los autores está simplemente en orden alfabético, porque para nosotros, claramente, tal vez algunos trabajaron más que otros, pero por una cuestión normal. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer todas las soluciones de los ejercicios, además de las reuniones, ¿verdad? Pero había que dividirse trabajo. Otros creaban ejercicios nuevos. El libro tiene todo lo que son imágenes totalmente de elaboración propia, no hay nada, y eso también hace tal vez que visualmente, ojalá si tienen la oportunidad de verlo, lo vean, hace que se vea muy estándar, todo muy bonito, y es porque todo fue creado por nosotros. No vienen imágenes tal vez de otros lados o algo así.
No sé qué más les puedo compartir. No sé, don Mijail, si tiene alguna pregunta tal vez para ver qué más puedo. Muchísimas gracias, Helen, agradecerle por su exposición que nos convoca acerca de cómo concebir el libro desde las ciencias naturales. Y creo que tanto usted como don Hernán tocan temas, me parece a mí, sumamente importantes. Y con ello quisiera introducir algunas preguntas para ambos. Por ejemplo, es claro que en el lenguaje de las ciencias naturales, en el lenguaje de las ciencias aplicadas, es un lenguaje muy específico a una población muy específica, un ámbito de conocimiento determinado, de tal manera que no es lo mismo realizar la investigación que transformarlo en un libro, porque ya transformarlo en un libro significa dotarlo de comunicabilidad, dotarlo de legibilidad, dotarlo, digamos, de un pacto de comunicación con el lector. Y esto me gustaría un poco que tanto don Hernán como su persona lo comentaran un poco, es decir, qué retos a nivel de escritura, a nivel de comunicación, implica nada menos y nada más que transformar un producto de investigación científica, investigación académica y transformarlo en un libro, que como bien ha señalado usted, Helen, y tanto y usted y don Hernán, pues tienen otras finalidades también. Entonces, quizá, si le parece, comenzamos con don Hernán para seguir el orden, posteriormente con su persona. Repito un poco la pregunta. ¿Qué retos a nivel de escritura implica pensar, diría, transformar un proyecto de investigación en un libro? Don Hernán. Sí, vea, nosotros, por el hecho de ser de agricultura, estamos más en contacto con gente de un bajo nivel escolar. Entonces nosotros tenemos que escribir lo más claro, lo más fácil, utilizando el vocabulario popular de nuestro país. Y para eso se utilizan los nombres comunes de las plantas. Y hay que dar el nombre científico, porque mundialmente el nombre científico es en todo el universo. Entonces, primero el regional, el uso correcto, la forma de cómo se va a utilizar, qué parte de la planta, cómo se prepara, cuánta es la dosis, todo, y para qué. Entonces nosotros tenemos que tener el vocabulario, como decimos, el más bajo posible, porque es para agricultores. Claro que cuando ya escribimos un libro diferente, que un médico ya necesita que le hable de las palabras de la enfermedad técnica. Entonces ya no puedo decirle por la pega, entendí, una infección estomacal. Entonces nosotros usamos las dos, inflamación intestinal, una pega, como decimos, y eso. Entonces nosotros decimos utilizar el vocabulario más bajo dependiendo para dónde va, y el más alto científicamente también para quien lo utiliza. Los dos tenemos que utilizar. Muchísimas gracias, don Hernán. ¿Sí? ¿Te paró? Si quiere, le damos el pase a Helen. Adelante, Helen. Pues era justamente lo que mencionaba, ¿verdad? Yo creo que no es lo mismo y creo que es muy diferente tal vez a lo que la experiencia de don Hernán y de nosotras son totalmente, y eso enriquece, ¿verdad? Diferentes. Es que en nuestro caso era más bien la clase, o sea, no es lo mismo dar clases, no es lo mismo transmitirlo verbalmente, donde tengo mis apuntes, donde estoy ahí apoyando al estudiante, y ya pensarlo en que no, esa persona lo puede sentarse a leer y tiene que entender sin necesidad de tenerme al lado, porque así debe ser el libro, ¿verdad? No son las notas y yo le digo, mira, esto quiere decir, no. Entonces, es esa forma de cómo, y es lo que tal vez provoca que tengamos que estar revisándolo y revisando y haciendo correcciones, ¿verdad? Y hasta el ejemplo, a veces hasta el ejemplo que se elige es fundamental, porque si eliges el ejemplo correcto, se entiende y ya luego pones el ejercicio, pero si resulta que se pone al revés, entonces ya eso puede provocar dificultad en el estudiante. Entonces es básicamente ese reto de cómo transmito, ¿verdad? Y bueno, que en nuestro caso, pues en todos los casos es esa parte pedagógica que nos interesa y que nos gusta de la enseñanza, ¿verdad? Entonces también cómo la transmito de manera escrita
así como tal vez y queremos lograrlo de manera verbal, que es lo que siempre como profesores queremos, ¿verdad? Entonces. Tengo una pregunta, muchas gracias a la señora Helen. Tengo aquí una pregunta de parte de Manfred Murrell que nos dice lo siguiente. Son 3 preguntas, evidentemente para ambos expositores. Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir sus experiencias en las publicaciones de libros, nos dice el señor Manfred. Me gustaría que nos comenten. Son 3 preguntas. 1. ¿Cuál fue el principal reto o dificultad que experimentaron durante el proceso de elaboración y publicación de la obra? Y por el contrario, la segunda pregunta, ¿qué fue lo más sencillo a la hora de publicar? Y la última pregunta es, ¿con qué frecuencia consideran que deben revisar y actualizar el libro para una futura reimpresión? Esas son las 3 consultas específicas que nos ofrece el señor Murrell. Don Hernán, si gusta empezar usted. No. Sí. El principal reto de la obra que yo tengo es que para que sea un libro científico tiene que tener el análisis químico completo. Y segundo, el análisis biológico para comprobar de que la química tuvo un efecto medicinal. Y eso no es fácil encontrarlo, eso es muy caro, ¿verdad? Ese es el principal reto, porque yo puedo escribir un libro especulativo, hablar lo que dice la gente, pero ahí se cometen muchos errores. Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros. El segundo, ¿qué fue lo más sencillo al publicar? Lo más sencillo para nosotros es que dependiendo el tema, así es la publicidad y así es la venta y así es el uso. Y el tercero, con qué frecuencia debe de analizar. La ciencia va tan acelerada que prácticamente en 10 años ya el libro está casi en desuso. Y esos serían los 3 principales, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, de que nosotros necesitamos tener una estación meteorológica cerca. Y cuando yo hice mis estudios en Israel, cada 4 kilómetros hay una estación meteorológica para llevar el estudio correcto, que es lo que yo quisiera ver, si más adelantito me permite mostrar un esquema del clima para llevar la agricultura y cómo el desarrollo que tiene que llevar una planta, que se llama fenología, que son las 2 partes más importantes que no pude cubrir en este momento. Muchas gracias, don Hernán. Doña Helen, adelante. Bueno, yo diría que el principal reto que tuvimos es justamente sacar el tiempo para la elaboración del libro, ¿verdad? Porque no es, tenemos que dar clases, tenemos todas las horas que tenemos que cumplir, ¿verdad? En la universidad y el trabajo. Entonces, sacar el tiempo para poder escribirlo, para reunirnos, creo que fue el principal reto que tuvimos. Y por eso no es algo que sale en un mes, ¿verdad? Lleva bastante tiempo su elaboración. Creemos que creo que aquí creemos en conjunto del grupo que lo más sencillo fue trabajar con la editorial, porque siempre se mostraron anuentes a colaborarnos y no obstaculizar el proceso. Entonces eso pues evidentemente ayuda mucho y es bastante importante. Y después la frecuencia, al final creo que depende mucho del tema, ¿verdad? Y de cada área. En nuestro caso, pensaríamos que tal vez cada 3 o 4 años para coincidir con lo que son las actualizaciones de los programas de cursos, ¿verdad? Pensando en el libro que tenemos justamente para ir adaptándolo. Tenía también, muchas gracias a la Master Helen por su respuesta. Tenía otros par de preguntas que me suscitan. Es claro que cuando uno hace una investigación e intenta publicarla, hay algunas partes de la investigación que se ven sacrificadas en procura, digamos, de la edición del libro. Es decir, no toda la investigación se debe publicar, sino una parte sustancial de ella. ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Es decir, ¿en algún momento se vieron la necesidad, digamos, de sacrificar cierto material de su investigación para tener más prioridad acerca de la finalidad del libro como tal?
quizá don Hernán primero y doña Helen. Mire, actualmente en Europa ya se están escribiendo libros a nivel popular. Ya no llevan análisis químico, ya no llevan pruebas biológicas, porque eso es caro y muchas veces difícil. Entonces, yo lo que diría, el sacrificio es, si yo quiero darle valor científico, análisis químico y pruebas biológicas. Si yo quiero que sea más popular, que depende para quién es, entonces no ponemos el análisis químico ni las pruebas biológicas. Pero ahí vienen críticas, valores y sirve o no sirve. Porque aquí mismo yo en Costa Rica he recibido críticas negativas por el libro de plantas plaguicidas por no poner exactamente cuántas hojas se utiliza para matar una cucaracha, por ejemplo. Porque yo tomé la información de México y no es lo mismo la planta plaguicida de México que la nuestra. Entonces haríamos una especulación. Ahí hay que someterlo a una investigación científica propiamente. Eso sería. Pues sí, en efecto, bueno, yo creo en nuestro caso no, tal vez no hubo sacrificio de temas, porque por algo quedó de 600 páginas, ¿verdad? Quedó súper grande, y era porque al final, pues, escribimos todo. Tal vez sí podemos hablar de justamente lo que mencionaba, ¿verdad? Del sacrificio, en más que todo es a quién va dirigido el público, al público que va dirigido el libro, porque depende de eso se hace la selección. Entonces habrán ciertos temas, ciertos ejercicios, ejemplos, etcétera, que uno dice, no, no va acorde para lo que yo quiero. Entonces ahí sí puede haber un sacrificio en esa parte. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, en el proceso de redacción de su investigación y convertirlo a libro? ¿Qué papel jugaron, por ejemplo, otros elementos gráficos? Me refiero a las ilustraciones, me refiero a la utilización de esquemas, que sin lugar a dudas, sobre todo en las ciencias naturales, en las ciencias aplicadas, es fundamental también para la transmisión del conocimiento y la transmisión de la información que se quiere dar a entender. En ese sentido, ¿cuál fue, digamos, la importancia que ustedes le dieron a elementos gráficos en la publicación de sus libros? Por ejemplo, no solamente ejemplos, sino también esquemas, ilustraciones, inclusive en el título mismo de los libros, ¿no? Entonces, me gustaría un poco escucharles en ese sentido. Quizás empecemos con don Hernán. Me parece que como que se quedó pegado, me parece. Ok. Bueno, ya ahorita me imagino que regresará don Hernán. Si gusta usted, Helen. Bueno, en nuestro caso, lo que son los esquemas, por ejemplo, el libro tiene muchos esquemas, tablas, ¿verdad? Imágenes que fueron elaboradas, como les dije, propio, pero eso ayudaba mucho a entender o a explicar algún tema, por ejemplo. Entonces, sí juegan un papel bastante importante y de hecho creo que lo que a los estudiantes les gusta, ¿verdad? Ver esos esquemas, esos resúmenes, eso que permite tal vez entender más fácil con una imagen algún concepto que se quería transmitir, sobre todo en esta parte de álgebra lineal. Don Hernán, no sé si escuchó mi pregunta al final. Sí, sobre ilustraciones, esquemas Exactamente. para transmitir el conocimiento. Bueno, exactamente. Nosotros, en la agricultura, el fundamental es el clima. Entonces yo aquí tenía una serie de gráficos de cómo se debe manejar el clima. Porque si nosotros tenemos graficado 30 años el clima, manejamos perfectamente y podemos adecuar el tiempo del cultivo. Eso es lo que nosotros buscamos. No es barato. Antiguamente el meteorológico nos lo daba gratis, ahora es vendido. Y yo mandé a hacer un estudio sobre el suelo de la finca Santa Lucía en Heredia y ese vale $2,000. Entonces, son las limitaciones que nosotros tenemos. Tuve suerte de que la persona que me hizo los análisis químicos tenía una gran deuda conmigo y no me cobró. Y no sé si yo pudiera presentar los esquemas, ¿verdad? de esto, pero yo también quería decirle de que yo en este momento tenía aquí en una mesa alrededor de 20 variedades de frijoles,
porque en Costa Rica hay alrededor de 60 variedades de frijoles y los usos son completamente diferentes. No sé si puede ver esta copita de un frijol que le decimos terciopelo, que este sirve para, es el café orgánico, es para prevenir Parkinson, Alzheimer, psoriasis y vitiligo. No lo usamos y se produce aquí en Costa Rica. Y luego otro que quería mostrarles es el esoterismo de las plantas. Entonces, si usted va a México, va a ver que los niños andan en la mano, una pulsera y un collar con frijoles, porque esta energía positiva que bloquea la energía negativa de las malas vibras de otras personas. Entonces nosotros tenemos, para muchas personas será ridículo esto, pero cuando nosotros analizamos científicamente y lo comprobamos, es cosa que yo lo he comprobado, y cuando yo lo dije en televisión, vinieron de La Teja, El Extra y La Nación, que le enseñara qué es lo que yo traje de México, y lo verifiqué en México, que es energía positiva, y lo verifiqué también en Colombia. Entonces nosotros tenemos muchas ilustraciones que podemos hacer. Que no lo creen es otra cosa. Y como nos dicen ahí en México, pruébelo y verificará si es cierto lo que decimos o es falso. Entonces yo estoy de acuerdo en eso. Para ir, muchas gracias, don Hernán, para ir cerrando, insisto cordialmente que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar también a mi correo electrónico para transmitírsela a Master Helen o al ingeniero don Hernán, o bien pueden escribirla directamente al chat. Quería finalizar un poco con la siguiente pregunta. ¿Qué consejos darían ustedes a las personas que están interesadas, a investigadoras, investigadores del campo de las ciencias naturales, para promover la publicación en libro de sus investigaciones? Es decir, ¿cuál es, digámoslo así, a partir de su experiencia, cuál es el consejo principal que le dan, que ustedes le darían a estas personas que tienen sus investigaciones y que quieren publicar, pero no saben cómo, hay cierto miedo a publicar, hay cierto miedo, por ejemplo, al uso al estilo en que se tiene que presentar el texto? ¿Qué consejos podríamos darles, Helen y Hernán? ¿Quién primero? Perdón, bueno, vamos en el orden. Bueno, Hernán, adelante. El tema que yo elijo es la salud completa. Y hay un tema principal que es que nosotros no lo manejamos, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo nos dice sensibilidad y resistencia a la enfermedad. Ya verificado en Wuhan de que la sangre es más resistente y han muerto menos de acuerdo al grupo sanguíneo, menos utilizado el respirador artificial. Ese es uno. El otro, en China, la vocación de una persona lo da lógicamente la sangre. Entonces, cuando un niño nace de sangre O, va a ser militar, político, líder, todo eso, ese camino. Cuando es A, va a ser docente, agricultor y biólogo. Cuando es B, es hacia la matemática, la economía y la política, porque los millonarios del mundo son sangre B y son los más longevos. Llegan a los 90 años completamente sanos. Y la sangre AB, que es la nueva, es la más problemática. Entonces, yo quisiera que nuestra sociedad se manejara de acuerdo al grupo sanguíneo y tendríamos una sociedad tan desarrollada como es la que tienen los chinos. Los chinos la tienen de acuerdo al grupo sanguíneo. Y a mí me gustaría hacer una publicación sobre los porcentajes de enfermedades en Costa Rica, y ha sido publicado, los grupos sanguíneos y la salud, la inteligencia. Entonces yo creo que haríamos un gran aporte a la sociedad. Yo fui a conversar con un director de un colegio a ver si podíamos trabajar con los niños con grupos sanguíneos y me dijo que sería peligroso, riesgoso, se podía considerar como discriminatorio. Aquí podría ser, pero en los países asiáticos no lo es. Y esa es la base de la vida, el mejoramiento de la sociedad está en la sangre. Por eso hay un libro
que llama La clave está en la sangre. Y hay 11 libros de la sangre con relación a la alimentación, a las enfermedades, a la vejez, a las enfermedades de los huesos, enfermedades infecciosas, etc. Entonces me gustaría a mí ver la posibilidad de que pudiera escribir un libro sobre los grupos sanguíneos y que sea más exclusivo para Costa Rica. Muchas gracias, don Hernán. Doña Helen. Gracias. Pero yo lo que les diría es que este asunto de publicar se aprende. O sea, esto no es algo a que ya esa persona se le es fácil, ya sabe cómo hacerlo. No, eso es un asunto de la práctica, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante para empezar a publicar es tener la disposición, buscar apoyo, crear un buen equipo de trabajo. Es fundamental. Yo tuve la experiencia con este grupo y también otro que estuve escribiendo con otra profesora, y era hacer este clic que llama uno, ¿verdad? Que te va a corregir, pero siempre con ese respeto, pero siempre las cosas van a mejorar. O sea, mira, pero velo de otra forma. Entonces generan esas discusiones tan importantes que uno dice, pero los dos sabemos que es lo correcto, pero igual se genera la discusión. Y creo que eso es sumamente importante, tener ese equipo de trabajo, porque si el equipo de trabajo va bien encaminado y se apoya, el producto va a ser súper bueno. Entonces creo que es eso, que sepan que no es algo que a veces uno dice yo quiero, pero no tomo la iniciativa. A veces siempre hay alguien, ¿verdad?, que lleva el líder y es el que toma la iniciativa y reúne y todo. Entonces tratar de ser esa persona. Y también pues buscar apoyo y ayuda en personas que ya lo han hecho, y ir y consultar, mira cómo hiciste. Y bueno, así como ahorita estamos acá conversando sobre esto, que nos pueden buscar cuando gusten, nos pueden, si se puede, ¿verdad? Si, por lo menos de la parte administrativa y cómo hiciste, lo que sea, con mucho gusto. Y eso, o sea, que si tienen ganas, tienen algo que ustedes dicen, vaya, está muy bonito, lo quiero publicar, que lo empiecen a hacer, y que no es rápido y que es un proceso y que primero lo vas a usar y lo vas a ver y lo va a cambiar, y al final te vas a dar cuenta que el resultado final no es parecido a lo que inició, pero se espera que sea lo mejor. Pues muchísimas gracias a don Hernán, a doña Helen por su colaboración, por su generosa colaboración en esta actividad dedicada a la concepción del libro desde las ciencias naturales. Vamos a escuchar unas palabras finales del presidente del sello de la editorial Universidad Nacional, el doctor Marco Méndez. Bueno, muchísimas gracias a don Hernán, a doña Helen, a los equipos de investigación que también les han acompañado, ¿verdad? Porque como ustedes han señalado, hacer una obra al final del día es un proyecto que, aunque lo lidere una persona o un grupo, pues siempre es colectivo, ¿verdad? Hay muchas personas que contribuyen, que supervisan, que retroalimentan. Me parece a mí que eso es un elemento muy importante de destacar, tal vez para la comunidad de la Universidad Nacional, de personas interesadas en la publicación, y hablándole incluso especialmente a los colegas de las áreas de ciencias aplicadas, de ciencias naturales. Pensamos que hay experiencias en la editorial de la Universidad Nacional, como la de don Hernán, la de doña Helen, pero de otros muchos colegas que han publicado y que sé que tienen la mejor disposición para eventualmente darles un consejo, ¿verdad? Para contarles de su experiencia, para ayudarles a ir enfocando su investigación. Y recordar que en la medida en que la unidad académica también tenga un interés en la producción de esas obras, también se podrían plantear proyectos, programas de investigación que puedan enmarcar un producto académico como un libro. Algunas unidades académicas hacen proyectos que tienen como producto un libro, y ese libro es el que se propone a la editorial para su evaluación. Y comentarles que todos los libros de nuestra casa editorial son evaluados por pares externos. Hemos venido trabajando muy fuertemente en los procesos de calidad de las publicaciones, donde son evaluados por pares externos, quienes dan un dictamen como un insumo para el consejo y como recomendaciones también para las personas autoras, para poder mejorar y hacer más robustos sus productos académicos. Entonces, nuevamente, nuestra gratitud a las personas que nos acompañaron por el Zoom y por las redes sociales, y a quienes posteriormente también vean el video, por este apoyo a esta iniciativa del Fomento para la Cultura Editorial en la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Marco por sus palabras. De mi parte y de parte, por supuesto, del programa Fomentando la Cultura Editorial, es un programa, repito, que está en coordinación con la Escuela de Literatura, Ciencias del Lenguaje, también en auspicio con la Vicerrectoría de Investigación y, por supuesto, el sello de la editorial Universidad Nacional. Quisiera recordarles que el 17 de mayo tenemos la cuarta actividad que se titula La concepción del libro desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales. Así que vamos a tener también un espacio muy similar a este. Vamos a invitar también a dos destacadas y destacados autores en materia, digamos, de las ciencias sociales humanas, que compartirán también sus experiencias, como lo han hecho maravillosamente don Hernán y doña Helen, a quien una vez más recalco mi agradecimiento. Y por supuesto al de todas y todos ustedes. Tienen mi correo electrónico en caso que quieran dirigir una pregunta al señor don Hernán o a la señora Helen. Y recuerden que el link del sitio web que tenemos del programa Fomentando la Cultura Editorial, donde esta presentación que tuvimos hoy se va a llevar a un pequeño video que colgaremos allí mismo para que ustedes puedan compartirlo, puedan acceder con mayor facilidad. De mi parte, esto sería todo por hoy. Muchas gracias, don Hernán. No sé si gusta decir algunas palabras finales, don Hernán, doña Helen. Sí, yo la verdad quisiera casi que dar un curso de plantas medicinales, porque somos millonarios por naturaleza y no lo utilizamos. Exportamos los principios, las plantas, e importamos los fármacos. Solo un ejemplito. Hay una planta que se llama raicilla, Cefaelis pecacuana. Se vende $20 el kilo en San Carlos. El que lo llega a comprar, que es un extranjero, lo saca costando $70, gana $50. Puesto ese kilo en Alemania vale $600. Hacen las pastillas y las importamos en $2000. Vendemos un kilo en $20 y lo importamos en $2000. Tenemos la planta, tenemos laboratorios químicos, tenemos todo. Y preguntamos, es que ya las políticas están establecidas, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ese es un ejemplo nada más. Lamentable. Nada más agradecerles el espacio y motivar a todos a publicar y a escribir libros. La satisfacción es bastante bonita, entonces de verdad que los motivo mucho a escribir. Bueno, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a César en el control informático y por supuesto también la colaboración de Raquel Lamberde, que estuvo también allí colaborándonos con nosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad, que pasen una feliz noche y esperemos que nos volvamos a ver en la cuarta actividad de este ciclo de conversatorios. Feliz noche. Muchas gracias.